Periódica de los elementos, para lo cual vamos a poder adentrarnos un poquito más a la conceptualización de lo que es la tabla periódica y también a la estructura que ésta presenta. Ya cuando hablamos de la tabla periódica es un esquema de todos los elementos químicos dispuestos por orden de número atómico creciente, ¿ya? Y en una forma que refleja la estructura de los elementos. Los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales, ¿ya? 7 hileras horizontales, llamadas periodos, los cuales reciben el nombre de K, L, M, N, O, P y Q. Y tienen 18 columnas verticales, estas de aquí, las que son llamadas grupos, que están del 1 hasta el 8. Los grupos o columnas verticales de la tabla periódica fueron clasificadas tradicionalmente de izquierda a derecha, ¿ya? De izquierda a derecha, utilizando los números romanos seguidos de las letras A y B, en donde B se refiere a los elementos de transición, ¿ya? Tenemos los diferentes grupos. Vamos a ver aquí la historia o cómo fue construyéndose a partir del tiempo la tabla periódica o la estructura que hoy conocemos. Ya, durante el siglo XIX se descubrieron nuevas sustancias, las que fueron identificadas como elementos químicos. Los investigadores, al disponer de los elementos y conocer sus características, observaron que las propiedades de algunos eran muy similares, así que, entonces, como encontraron la similitud en algunos de ellos, iniciaron con la idea de clasificarlos. Tenemos el primero, que fue de John Doreiner. En el año de 1829 clasificó algunos elementos en grupos de 3, lo cual denominó como triadas. Los elementos de cada triada tenían propiedades químicas similares, así como las propiedades físicas crecientes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el cual lo que compartían estos elementos, estos 3 elementos, era que la suma de los números atómicos de los dos, o del peso atómico, perdón, de los dos elementos del extremo divididos entre 2 daban el peso atómico del centro. Después 7 más 39 entre 2 era igual a 23, y 23 justamente era el peso atómico del sodio, ¿ya? Este modelo de las triadas duró desde el año de 1780 hasta 1849. De ahí pasamos al siguiente, que fue John Neblands, ¿ya? En el año de 1863. Él propuso que los elementos se ordenaban en octavas, ya que observó que tras ordenar los elementos según el aumento de masa, según su masa atómica, tenían ciertas propiedades que se repetían cada 8 elementos. Es por eso que él presentó esta ley de las octavas. Esto fue de 1838 hasta 1898. Aquí tenemos el ejemplo. La propuesta de Neyland fue ridiculizada en su momento por la comunidad científica cuando él intentó publicar su trabajo, ya que se le había rechazado, aduciendo que dicha propuesta era tan arbitraria, o sea, era tan así como que lo cerraba tanto la esquematización de los elementos químicos, que al surgir, digamos, un nuevo elemento, todo se descuadraba. Entonces, por tanto, no podría ser una forma o un modelo de clasificación, ya que había todavía elementos que se estaban descubriendo. Y en ese tiempo fue el potasio, lo cual hacía que toda esa regla que él había hecho de las octavas se rompiera, ¿ya? Ahí tenemos lo que es Mendeley y Meyer. En el año de 1869 publicaron por separado cada uno la clasificación por los elementos químicos. Ambos ordenaron el incremento de la masa atómica, o sea, fue de menor a mayor, observando así que entre esos elementos habían propiedades similares a intervalos regulares, o sea, había algunos elementos que tenían algo en común o tenían propiedades similares, y habían otros que entre uno sí y entre uno no compartían similitudes, por lo tanto vieron por ahí un medio para poder clasificarlo. Después tenemos a lo que fue de Mendeleev. La ley periódica propuesta por él indicaba que las propiedades de los elementos químicos no son arbitrarias, sino que varían con la masa atómica de manera periódica. O sea, ellos ya habían tomado como punto de organización a la masa atómica, ¿ya? Gracias a la ley periódica se pudo predecir la existencia de otros elementos no descubiertos, así como sus propiedades. Debido a esto, Mendeleev dejó espacios vacíos para aquellos elementos faltantes. O sea, esto ya tenía una mejor organización, tanto así que había espacios
en esa organización que daba pase a los elementos que estaban descubriéndose. ¿Ya? Esta fue la tabla. ¿Ya? Acá podemos ver. Tenía más gran exactitud en la precisión de la organización de cada uno de estos elementos y fue aceptada como la tabla periódica por la comunidad científica. Y la tabla periódica actual fue gracias a Henry Moseley en el año 1912, en el cual ordenó los elementos de la tabla periódica usando el criterio de ¿qué? Del número atómico, ya que el valor es el mismo para todos los átomos de un mismo elemento, tenga o no isótopos. O sea, era como que el elemento que caracterizaba cada uno de los elementos químicos, pero ya que lo diferenciaba también. Y que cuando ellos se agrupaban por ese número, por su número atómico, compartían características similares, con mayor notoriedad que el anterior, sabía más relevancia. Ya, el orden de la tabla periódica. La tabla periódica se organiza en grupos y en periodos, ¿ya? Los grupos son 18 columnas verticales, que son estas de aquí que están acá, sí, así. ¿Ve? Muy bien, a cambio los periodos vienen a ser 7 y son las filas horizontales que son estas de acá, periodo, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Muy bien. Ahora, cuando hablamos del periodo, para cada elemento indica la cantidad de niveles de energía que presenta. Por ejemplo, si un elemento presenta un número atómico igual a 6, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p2, ¿cierto? Por lo tanto, debemos ubicarlo en el periodo 2, ¿ya? Que corresponde a la segunda fila, puesto que posee solo dos niveles de energía donde ubican a estos 6 electrones. ¿Ve? Como termina en 2, entonces viene a ser el periodo 2. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de periodos, tenemos 7 periodos diferentes. El primer periodo es la capa que se caracteriza, es la K, es el periodo K. Tiene únicamente dos elementos, que es el helio y el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno y el helio. Muy bien. El segundo periodo comprende la estructura de sus átomos hasta la capa L. Por lo tanto, ese periodo es llamado como L, ¿ya? Se llama el periodo corto porque tiene solamente 8 elementos en ese periodo. El tercer periodo es la última capa, es la M. También es un periodo corto ya que presenta igualmente 8 elementos. El cuarto periodo, su capa que lo caracteriza es la N y contiene 18 elementos. En el quinto periodo la capa es la O y contiene 18 elementos. En la sexta la capa es la P y contiene 32 elementos. En la séptima la capa es la Q y presenta 19 elementos. Y es la última capa orbital posible en cualquier elemento químico. Muy bien. Ahora cuando hablamos de grupos, los elementos químicos que conforman un mismo grupo poseen un comportamiento químico similar, ¿ya? Cada grupo comparte características similares. Esto significa que presentan el mismo tipo de reacción frente a otro elemento, por lo tanto, se enlazarán de manera similar. Los grupos se designan con números romanos que van del 1 al 8 romano. Acá tenemos el primer grupo, que es el 1A, son los metales alcalinos, en que encontramos a litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, y su número de valencia siempre es más 1. En el 2A son los metales alcalinos, aquí alcalinos o también llamados alcalinos térreos, ¿ya? Acá encontramos a berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, y su número de valencia es más 2. En el grupo 3A son los metales térreos. Aquí encontramos al boro, el aluminio y su número de valencia es el 3. Acá también tenemos resumido, ¿ves? Los números cada uno y al grupo que pertenecen y el nombre de cada uno de estos grupos. Pero vamos a seguir a continuación, acá también tenemos. Ya, el grupo 4A es de la familia del carbono. Los primeros son dos no metales, que es el carbono y el silicio, y los tres últimos son metales, que es el germanio, el estaño y el plomo. Sus valencias más comunes son más 2 y más 4. El grupo 5A es la familia del nitrógeno. Aquí encontramos los dos primeros son no metales, que es el nitrógeno y el fósforo. Los siguientes tres son metales, que es el arsénico, el antimonio y el bismuto. Su número de valencia más común que trabajan estos elementos es más 1, más 3, más 5, menos 1 y menos 3. El grupo 6A es de la familia del oxígeno. Aquí presenta a los no metales,
que es el oxígeno, azufre, selenio y teluro. ¿Ya? Su valencia es menos 2, más 2, más 4 y más 6. El grupo 7A es de la familia de los halógenos. Encontramos el flúor, cloro, plomo y yodo. Son no metales y su valencia es menos 1, más 3, más 5 y más 7. Del grupo 1B al 7B son los elementos de transición. Todos ellos son metales, entre los que destacan más es el níquel, cobre, zinc, oro, plata, platino y mercurio. Su número de valencia varía según el elemento que se encuentren en estos grupos. El grupo 8 en cada periodo, abarca 3 elementos. Primeramente, que es el fierro, cobalto y el níquel, el rutinio, el rodio, el palidio, el osmio, el iridio y el platino. ¿Ya? Sus números de valencia varían según el elemento igualmente. El grupo 8A, o también llamado grupo O, son los gases nobles, en el cual encontramos al helio, al neón, argón, criptón, xenón y radón. Su número de valencia es 0. ¿Ya? Y estos generalmente son utilizados en la configuración electrónica para poder reducir los gases nobles, son bastante importantes. ¿Ya? Familia de grupo. De forma general, la tabla se divide en dos grupos principalmente representativos, uno de transición y de transición interna, ¿ya? Sin embargo, existe su clasificación, las cuales se denominan familias de grupo. Ya tenemos elementos representativos que son estos de aquí, ¿ya? Estos de acá son los gases nobles y todos estos de acá son los elementos de transición. Y estos son los elementos de transición interna, ¿ve? Vemos cómo se van representando. Muy bien. La familia de grupos representativos encontramos, por ejemplo, aquí encontramos un listado del 1A hasta el 8A en los grupos y cada uno con sus nombres respectivos. Y la terminación en su configuración electrónica, por eso tenemos acá los electrones de valencia para poder identificarlos a través de eso. ¿Ya? En general, la tabla periódica se conforma por 7 filas horizontales, que son llamados los periodos, 18 columnas verticales, que son los grupos. Los grupos se dividen en dos, en el grupo A y el grupo B. El grupo A son los elementos representativos y el grupo B los elementos de transición. Y tenemos también los de transición interna, que son las tierras raras, los elementos bastantes que no se encuentran con facilidad. Tenemos 14 elementos en series, que son la lantina y actina. ¿Ya? Que son estos de aquí, ¿ya? Aquí. Muy bien. Aquí tenemos los metales, tenemos en la tabla periódica, tenemos 118 elementos, de los cuales 94 son metales y se encuentran en la naturaleza combinados con otros elementos, como puede ser el oro, la plata, el cobre, el platino, que se encuentran libres en nuestra naturaleza, ¿ya? En los grupos metálicos encontramos en el grupo 1A, excepto el hidrógeno, en el 2A son todos, en el 3A es todos menos el boro, en el 4A es todos menos el carbono y el silicio, en el grupo 5A tenemos solo el antimonio y el bismuto, son metálicos, y en el grupo 6A solo es el polonio. Los no metales son 22 elementos dentro del sistema periódico que no son metales, que se encuentran en el grupo 1A es el hidrógeno, 2A ninguno, en el 3A es el boro, en el 4A es el carbono y el silicio, en el grupo 5A es el nitrógeno, fósforo y arsénico, en el grupo 6A son todos excepto el polonio, en el grupo 7A son todos y en el grupo 8A son todos. Muy bien, eso sería todo, chicos, muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.